Teoría marxista. Vamos a hablar un poco acerca de la introducción. En la economía marxista es la escuela del pensamiento económico inspirada en la obra de Karl Marx. La mayoría de los conceptos más importantes y fundamentales de esta escuela fueron desarrollados por Marx en su obra principal, El Capital. Entre ellos, fuerza de trabajo, lumpenproletariado, proletariado y burguesía, lucha de clases, plusvalía, materialismo histórico, explotación y la teoría del valor del trabajo, ¿no? Marx representa un personaje fundamental en la historia del pensamiento económico. Muchos académicos hacen una distinción entre la economía marxista y el marxismo, manifestando que hay una separación intelectual clara entre los principios económicos expuestos por Marx y su apoyo al socialismo revolucionario y la revolución del proletariado. Antecedentes filosóficos. En estos vemos que tenemos tres grupos en los cuales están el socialismo utópico, la filosofía de Hegel y la economía política. En el socialismo utópico podemos ver que tenemos representantes como Saint-Simon, Fourier y Howe, donde los tres sostenían que el sistema socialista era el único capaz de establecer igualdades políticas y sociales y de destruir las contradicciones de las clases. La filosofía de Hegel nos indica que estaba de acuerdo con Hegel de la realidad que tiene una estructura dialéctica y el conocimiento también es dialéctico, como por ejemplo tesis, antitesis y síntesis, ¿no? Aunque Marx no estaba de acuerdo con Hegel en muchas de sus ideas, sin las propuestas de el sistema marxista no hubiera sido posible. La economía política nos dice que Marx también se basó para su propuesta filosófica en las teorías económicas de su tiempo, especialmente las iglesias. Algunas de las ideas principales del marxismo fueron hacer desaparecer las clases sociales, la propiedad privada es uno de los grandes problemas de la sociedad, el empleado debe ganar un sueldo dependiendo de los beneficios, la ley de la oferta y la demanda no funciona. Sugieren una única clase administrativa que sea elegida por el pueblo, la economía y los medios de producción deben estar centralizados, la banca debe existir, pero debe estar centralizada. Todos los sistemas básicos deben estar controlados por el Estado y deben ser públicos. El pensamiento de Karl Marx era el materialismo dialéctico, donde nos indica que lo único real es la naturaleza. Otro pensamiento es la filosofía crítica de Marx, donde el materialismo de Marx implica la actividad práctica revolucionaria. Pasamos al concepto de alineación en Marx, donde lo esencial en el ser humano es el trabajo, pero en un sistema capitalista el trabajo es algo ajeno al trabajador. Crítica a la sociedad capitalista nos indica donde la propiedad privada de los medios de producción es la principal característica del capitalismo y lo que lleva a su fin. El materialismo histórico nos habla de las relaciones de producción, donde las relaciones de producción son el motor de la historia y no el espíritu. Para Marx y Hegel, el comunismo no suponía un ideal. Vamos a pasar a fenómenos y representantes del marxismo. Tenemos dos representantes, donde claro está, el primero es Karl Marx y Federico Engels. Hablando de Carlos Marx, que se traduce del alemán al castellano como Carlos Enrique Marx, fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. En cambio, Federico Engels, jefe y maestro del proletariado, que se unió a Carlos Marx y creó la doctrina marxista, la teoría del comunismo científico y la filosofía del materialismo dialéctico e histórico. Aquí podemos ver una línea del tiempo, donde también tenemos otros representantes del marxismo. Empezamos por Vladimir Lenin, quien desarrolla la idea del marxismo-leninismo, una idea práctica para llevar a cabo el marxismo, ¿no? Pasamos a Nikolai Bukharin, quien fue un famoso revolucionario bolchevique, editor de un antiguo diario de la Unión Soviética llamada Pravda. Pasamos a otro donde es León Trotsky, quien dirigió el Ejército Rojo en la Guerra Civil. El siguiente representante es Antonio Gramsci, quien fue miembro fundador del Partido Comunista Italiano. Y por último tenemos el conocido Ernesto Che Guevara, quien impulsó el comunismo en Cuba y dio origen al fascismo. Conclusiones. Bueno, podemos dar la conclusión que el marxismo admite que la educabilidad del hombre es factible y posible, considera que no es un proceso planificado, consciente, organizado y dirigido. También considera que es un proceso objetivo y fundamentalmente espontáneo. Y admite que la escuela educa a la medida que reproduce de forma artificial la vida social. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.